Y ahora la entrevista de Hechos AM con Manuel Burgos. Así es, vamos ya al espacio de la entrevista. Como les adelantábamos, esta mañana vamos a hablar de la situación interna que está viviendo el FMLN, pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. La dirigencia del FMLN programó para el domingo 16 de junio sus elecciones internas. En un inicio estaban programadas para el segundo semestre de 2020. Sin embargo, tras la derrota en las elecciones del 3 de febrero, se tomó la decisión de buscar una reingeniería, comenzando desde su cúpula hasta los dirigentes departamentales y municipales. Días después de las elecciones, la Comisión Política del FMLN solicitó que los miembros de la cúpula no aspiraran a la reelección. Sin embargo, ninguno depuso su cargo. Posteriormente, aclararon que la renuncia era voluntaria. Incluso el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, aseguró que él no está inhibido a lanzarse como candidato a secretario general de su partido. Hace unos días, Ortiz también solicitó públicamente que no se eliminaran los nombres del padrón de votantes FMLNistas que elegirán a los nuevos órganos de dirección del partido. El 5 de marzo, el vicepresidente denunció maniobras por parte de la cúpula de su partido con una supuesta intención de comprimir el padrón para ajustar los resultados a los que quiere la actual dirigencia. Quien también habló del proceso interno de su partido es el ex candidato presidencial Hugo Martínez, quien la semana anterior se refirió también a las declaraciones del alcalde Miguel Pereira, quien arremetió en contra de la actual dirigencia y dijo que mejor se deberían de dedicar a cuidar a sus nietos y no un partido político. Todas las cosas se deben de dar en el marco del respeto. A veces uno puede ser simpático, ¿verdad?, con una declaración, pero ya cuando uno puede herir a alguien debe de tener cuidado con lo que dice. Yo a Miguel lo estimo mucho, somos grandes amigos, y lo que sí estoy de acuerdo con él es que, y con otros compañeros, es que se debe abrir mucho, pero mucho el partido a las nuevas generaciones, a la juventud, a las mujeres. El 15 de abril, la Comisión Electoral abrirá las inscripciones para los militantes que aspiren a algún cargo y que cumplan con los requisitos establecidos y el reglamento electoral interno. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre este proceso interno del FMLN y los cambios que sus miembros esperan. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos. Saludamos esta mañana de martes al ingeniero Hugo Martínez, quien es parte del partido FMLN. Ingeniero, un gusto que nos acompañe y bienvenido a Hechos AM. Muy buenos días, el gusto es mío de compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Hugo, ¿qué es lo que está ocurriendo desde su punto de vista en el FMLN actualmente? Bueno, se está en un proceso de ya casi inicio de las elecciones internas para definir los dirigentes a todo nivel. No solo se trata del secretario general del partido, de la comisión política, del Consejo Nacional, sino también de las directivas municipales, las directivas departamentales. Este es un proceso que, como bien lo dijeron ustedes, normalmente se tendría que haber organizado para 2020, sí, pero en vista de los resultados electorales y en vista también de un clamor que se había venido generalizando, la dirección del partido da un paso al costado, adelanta las elecciones, pero también dice, recomendamos que en ese proceso electoral algunos dirigentes que ya han estado en la comisión política por varios tiempos se abstengan de participar. Esa no es una medida legal, estatutaria, pero sí es una medida política que se debe de tomar en consideración. Entiendo yo que el objetivo es dejar el espacio para que nuevos liderazgos asuman la conducción del partido. Cuando decimos nuevos liderazgos, pues estamos hablando principalmente de liderazgos jóvenes, pero tampoco estamos hablando de una guerra intergeneracional, sino más bien debe haber una alianza intergeneracional para conducir de la mejor manera posible y fortalecer aún más al FMLN en este proceso, pues que seguramente ha salido el FMLN con muchos desafíos, con muchas heridas, vamos a decirlo así,
y tiene que reponerse para convertirse nuevamente en un sujeto político fundamental en este país. Durante los últimos días se habló que se buscaba hacer algún tipo de depuración en el padrón de afiliados al FMLN. Incluso ayer, pues uno de los periódicos matutinos citaba declaraciones de algunos diputados donde decía que se iba a entregar un listado o se iba a pedir que la Comisión Electoral o la Comisión Especial Electoral hiciera pues una depuración de gente que en determinado momento estuvo apoyando al presidente electo Nayib Bukele. Pero por la tarde se publicaba este otro comunicado donde el FMLN está diciendo que irían a un proceso interno con 40.326 afiliados, que es hasta ahora pues el padrón completo que tiene el partido. ¿Qué está ocurriendo con esto ahí? Bueno, yo me atengo a la versión oficial que se ha dado en este comunicado, que es la versión de la Comisión Electoral del partido. A mí me parece que a futuro, cualquiera que sea el secretario general del partido que resulte electo, debe comprometerse a algo que yo planteé en las internas y lo planteé en las presidenciales también, con menos peso porque estábamos hablando de los asuntos nacionales. Pero para mí el padrón debe estar permanentemente abierto y cada quien se puede afiliar siempre y cuando reúna los 4 requisitos que plantea la legislación interna del partido. Pues número 1, expresar su voluntad de participar. Número 2, que haya 2 personas que lo recomienden, que lo reconozcan, etcétera. Número 3, que participe permanentemente en las actividades del partido. Y número 4, que pague la cuota partidaria, ¿verdad? Que también es importante para la subsistencia del partido, que esté al día para contar con sus derechos, ¿verdad?, a elegir y a ser electo. Entonces, eso es algo que debería de asumir en sus compromisos el nuevo secretario general y las nuevas autoridades del partido. Y con eso se pone fin a todas aquellas especulaciones que si se abre solo para cuando se da un proceso electoral interno, que quienes llevan gente solo para que participen en ese proceso electoral interno y no hacen honor a esa definición del partido en sus estatutos que dice que es un partido permanente, ¿verdad? Entonces eso para mí es fundamental y es un compromiso que debe asumir cualquier persona que pretenda ser el nuevo secretario general del partido. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, dijo en su momento que el FMLN está en cuidados intensivos. ¿Desde su punto de vista es así? Bueno, esa es la apreciación de Óscar. Para mí, evidentemente, hay una situación desafiante, una situación crítica, pero el FMLN siempre se ha logrado sobreponer a esas situaciones críticas. Aún en los momentos más difíciles de la guerra, pues el FMLN fue capaz de salir adelante. Y nadie se detuvo a hacer el diagnóstico si era cuidados intensivos, si era cuidados intermedios, etcétera, sino más bien un diagnóstico desde el punto de vista de ver hacia adelante. ¿Cómo puede el FMLN fortalecer su unidad, fortalecer sus estructuras, fortalecer sus comunicaciones, fortalecer su vínculo con la población, que son los aspectos que al fin y al cabo la gente que espera en una democracia, un sistema de pesos y contrapesos, está esperando del FMLN. No está esperando que nos enfrasquemos en una discusión si es cuidados intensivos, cuidados intermedios, sino qué medidas vamos a tomar y cómo vamos a garantizar a través de esas medidas no solo el fortalecimiento del partido, porque el fortalecimiento del partido no es un fin en sí mismo. El fortalecimiento del partido debe servir para ser parte de ese sistema de pesos y contrapesos que demanda cualquier democracia moderna en cualquier parte del mundo. Desde su punto de vista, ¿se debe poner restricciones a que la actual dirigencia o gente que estuvo en cargos participe o no participe en este proceso interno? Pues yo, más que restricciones legales, soy amigo de las medidas políticas, ¿no?, y de los planteamientos políticos. Yo siento que hay un grupo de compañeros y compañeras que tienen mucho tiempo de estar en la dirección del partido y que, bueno, cada quien tendrá un juicio a emitir sobre el desempeño de ellos, pero lo más importante aún, en un sistema democrático y en un partido que se define también como democrático, es dar el espacio para que otras personas puedan ir asumiendo el liderazgo. Yo siempre he estado en contra de los de la dirigencia, ¿verdad?, porque cabe mencionar que hay una diferencia entre ser dirigente y ser líder, pero siempre he estado en contra de esas dirigencias a perpetuidad,
Pienso que somos demócratas, que en el concepto de democracia que tenemos está muy afincado esa posibilidad de alternarse en las responsabilidades, ya sea en las responsabilidades públicas o en las responsabilidades de dirección, y el partido de alguna manera ha legislado, fíjate, en esa dirección. Por ejemplo, nosotros somos el único partido que restringe el número de periodos consecutivos que puede estar una persona como diputado. Ningún otro partido lo restringe, y siempre ha habido una discusión, ¿verdad? Toda la acumulación, toda la experiencia de esa persona que ha estado 6 años y que puede estar máximo 9 años, que 9 años me parece también un periodo bastante largo. Son 3 periodos consecutivos, pero la discusión es, bueno, ¿qué se hace con toda esa experiencia? Yo siempre he sostenido, y lo sostengo de igual manera para estas elecciones internas del partido, que uno no solo puede aportarle al partido y al país desde la primera responsabilidad en el partido, desde la primera responsabilidad en el país o desde la primera responsabilidad en la Asamblea Legislativa. Si uno quiere aportar su experiencia, su saber hacer, su saber ser, etcétera, pues lo puede aportar incluso desde la llanura. Entonces, no estoy de acuerdo con esas argumentaciones, pero voy al punto positivo, que el FMLN es el único partido que tomó una decisión, no de hoy, sino de hace años, de restringir el número de periodos que una persona está como diputado en la Asamblea Legislativa. Se lo pregunto directamente, ¿Hugo Martínez está interesado en convertirse en secretario general del FMLN? Bueno, esa palabra de estar interesado nunca me ha gustado, ¿verdad? En un puesto, en una posición. Siempre uno debe estar en disponibilidad del país, de la patria y en disponibilidad de su partido. Los franceses tienen una expresión muy linda que dicen, estoy en reserva de la patria, ¿no? Entonces uno siempre debe de estar en esa disposición como patriota, como persona que quiere ayudar al país, pero también debe comprender que se deben dar ciertas condiciones, ¿verdad? No es condiciones de que yo, Hugo Martínez, estoy poniendo condiciones, sino condiciones que se deben de dar en el partido. Por ejemplo, para mí, el camino debe ser hacia la unidad del partido. Eso no significa que no debe haber crítica ni autocrítica, pero uno tiene que ver cómo son las formas en que se dan esos procesos de crítica y autocrítica. Para mí lo más importante es fortalecer al partido, para mí lo más importante es modernizar al partido, transformar al partido, y si en esas circunstancias yo puedo dar una contribución, pues estoy dispuesto a hacerlo. Pero vuelvo y repito, esa contribución puede ser desde el primer puesto de dirección o desde un puesto de dirección, o puede ser también desde la llanura, porque hemos de predicar con el ejemplo también. Yo soy una persona que ya he participado en varias responsabilidades, no dentro del partido, pero sí en responsabilidades públicas, y siempre he planteado de que uno debe hacer, digamos, un último periodo, un último esfuerzo y dejar el espacio a otras personas. A estas alturas no he tomado una decisión definitiva, pienso que estoy en los tiempos, las inscripciones van a ser en abril, así que lo más prudente sería anunciar una decisión definitiva en finales de marzo, que es una decisión que voy a compartir con ustedes tan pronto la tenga. Pero, como te repito, no estoy empeñado en una posición de dirección, estoy sí empeñado en contribuir desde donde quiera que esté, en el fortalecimiento, en la modernización, en la transformación del partido, y quiero también dar una muestra de que algo que yo le he dicho a muchos compañeros dentro del partido, cada miembro del partido debe estar ahí porque se le necesita en ese momento, no porque él necesita estar en una posición del partido o del gobierno para subsistir, para tener ingresos, para salir adelante. Yo creo que esa es una, no quiero ofender a nadie, pero es un aspecto fundamental que debe operar en la transformación del partido. Siempre insistí y siempre voy a insistir que cada militante del partido con responsabilidades públicas o con responsabilidades dentro del partido asalariadas debe de tener en el corto plazo una salida lateral, porque si no tienes una salida lateral, por humilde que sea, lo que se está fomentando es la búsqueda de perpetuarse en una responsabilidad, quizás no la misma, pero buscando en áreas conexas una responsabilidad
para siempre tener un modo de vida del partido, y eso creo que no es lo más conveniente, y eso le hace mucho daño a los partidos políticos cuando sus militantes quieren convertir su participación en el partido en la forma de subsistir, tener ingresos a través de su participación en el partido o tener ingresos a través de su participación en el gobierno. Yo no quiero decir que el trabajo que se hace se tenga que hacer ad honorem, porque cada quien pues tiene que ver cómo establece sus ingresos, pero lo que sí quiero dejar bien claro es que estoy en contra de la perpetuidad en los cargos como mecanismo de subsistencia de un compañero o compañera, y por eso es importante que cada uno vaya buscando sus salidas alternativas. Y yo siempre he tenido una salida alternativa, que no lo digo con prepotencia, lo digo con modestia, porque creo en eso, ¿verdad? Creo que si el partido me necesita, estaré ahí. Si el partido cree que son otras las personas que deben asumir, pues yo asumo también otras responsabilidades dentro del ámbito profesional. Durante el tiempo, bueno, de la campaña siempre se le evaluó a usted como un buen candidato, pero se dijo de que el vehículo en el que se iba a transportar pues no estaba en las mejores condiciones para llegar, digamos, a casa presidencial. La dirigencia se le señaló en diversos momentos de que era, digamos, hasta cierto punto responsable por muchas de las situaciones que estaban ocurriendo en el FMLN, porque se decía de que Hugo Martínez es un buen candidato, pero ¿quién está dirigiendo la campaña? Y se señalaba, pues en este caso, a Medardo González, el actual secretario general. Decían, Hugo Martínez es un buen candidato, pero ¿quién está coordinando el plan de gobierno? Y se señalaba, pues, a Gerson Martínez. La dirigencia ha asumido las responsabilidades por las situaciones o los tropiezos que ha vivido el partido en marzo del año anterior, en 2018, y en febrero de este 2019. Yo creo que hay una buena señal, que es, número uno, adelantar las elecciones, y número dos, hacer esa recomendación que la dirigencia no se postule. Definitivamente que en la campaña, como en toda campaña, hubo aciertos y errores. Pero yo he aprendido también que uno debe tomar esas evaluaciones, esos aciertos y errores, no para estarse lamentando, sino para ver hacia adelante. Yo siempre decía, y lo comenté en otro programa, que el hubiera no existe, hasta que me enseñaron un documento de identidad de una mexicana que se llama el hubiera. Pero a lo que me refiero es que no puede estar uno viviendo de las recriminaciones, de lo que pasó, de lo que debió haber hecho, de lo que no debió haber hecho, sino que debe de ver hacia adelante. Cuando yo era jefe de campaña les decía, bueno, nos corresponde tomar decisiones y la mejor evaluación va a ser el resultado sobre esas decisiones que tomemos. Definitivamente que si hemos tenido el resultado que hemos tenido, es claro que no se tomaron las mejores decisiones en todos los campos. Y no solo las decisiones en 6 meses de campaña, que fue una de las campañas más cortas que hemos tenido en el nivel presidencial, sino decisiones que se habían venido tomando anteriormente y que afectaron en ese yo interno, en esa intimidad de cada votante, que al final del día pues decidió o quedarse en casa o decidió buscar otras opciones. Pero una cosa es verlo, digamos, quizás desde dentro de los partidos, y otra cosa es verlo desde fuera, porque luego de las elecciones de marzo mucha gente se promulgaba y se pronunciaba porque la dirigencia del FMLN digamos, se hiciera a un lado y dejara, digamos, el espacio abierto para que otras personas tomaran decisiones a la hora de ir a la elección presidencial. En aquel momento me acuerdo yo que se dijo, vamos a entrar en un proceso de reflexión, pero al final pues no pasó absolutamente nada. Sí, es claro que las medidas que se tomaron tanto en el partido como en el gobierno después de las elecciones de marzo del año pasado no fueron suficientes. Si las medidas hubieran sido suficientes, si las medidas hubieran sido contundentes, el resultado que estaríamos discutiendo ahora sería diferente. Yo no quiero decir que sería un resultado plenamente victorioso, porque hay otros factores, ¿verdad?, que se deben de considerar. No es unicausal, el resultado es multicausal, pero definitivamente hay que estar claro que no se actuó con la contundencia que la población esperaba en aquel momento. Y bueno, en eso, pues hay que decir, tuvimos un año de rezago. Ahora se están tomando medidas contundentes, quizás algunos quieren medidas aún más contundentes, pero me parece a mí que ya ese paso de adelantar las elecciones y de hacerse al costado por parte de la dirección actual es un paso importante. Yo quiero decir conceptualmente cómo es el paso. El paso es, ellos adelantan las elecciones, la Comisión Electoral define
una fecha que es el 16 de junio. Ellos siguen como dirección hasta el 16 de junio e inmediatamente se elige, ese mismo día asume una nueva dirección del partido. Algunas personas opinaban que en este periodo se debía hacer una comisión de transición, etcétera. Creo que el camino que se escogió es que esta dirección cierra hasta junio y en junio pues asume ya definitivamente el 16 de junio una nueva dirección, como decía, a todo nivel, no solamente la dirección nacional, sino las direcciones departamentales y municipales. Y es clave porque fíjate que también ya casi que inmediatamente después se va a entrar en el proceso de las definiciones de las candidaturas a alcaldes y diputados. Y otra cosa sobre la cual debería comprometerse la persona que asuma la Secretaría General es a garantizar el cumplimiento de una resolución del Congreso del partido, que dice que no debe haber dualidad o triplicidad de cargos, ¿verdad? Entonces, para mí, si ya tuviéramos más definido estatutariamente esto, pues no estaríamos también en una ansiedad, en el sentido que hay gente que se va a postular para secretario municipal, secretario departamental o incluso secretario nacional, y que otros están viendo esa postulación como la posibilidad de afianzar ese puesto para después impulsarse a una candidatura a alcalde, a una candidatura a diputado, diputada, etcétera. Si ya tuviéramos eso legalmente regulado, porque igual es una resolución del Congreso que tiene un carácter político, ¿verdad? Pero todavía no está planteada en el estatuto y no está inscrita en el Tribunal Supremo Electoral. Pero si ya tuviéramos eso resuelto, pues no se estaría con esa preocupación. El que va a ser secretario municipal ya sabe que no se puede candidatear a alcalde, y así sucesivamente hasta llegar al secretario general del partido o secretaria general del partido. Hay una frase suya que me llamó mucho la atención: el FMLN debe ser dirigido por jóvenes que no se le cuadren a los cuadros históricos. Bueno, yo con todo respeto a la dirigencia histórica, lo que he planteado en esa frase es que de nada sirve que haya un relevo generacional si ese relevo va a estar anclado en la época de la Guerra Civil o en la época de la Guerra Fría, o que va a ser como una persona joven que esté ahí, que va a ser como el lugarteniente de uno de los dirigentes históricos. Entonces es como el gato pardo, ¿no? Cambiar todo para que nada cambie. O sea, si vamos a cambiar, hay que cambiar de verdad. Y los jóvenes han tenido una característica histórica, no solo en El Salvador, sino en el mundo, que son sujetos de transformaciones, son en esencia revolucionarios. Entonces no puede permitir un joven que se le corten las alas únicamente porque le dicen, mira, yo te voy a apoyar para que estés ahí, pero si vas a hacer lo que yo diga. ¿Verdad? Pero tiene el FMLN, digamos, ese elemento de jóvenes que estén dispuestos, digamos, a llevar o a asumir las riendas del partido sin estar, digamos, rindiéndole cuentas a la Yo pienso que sí, lo que pasa es que no siempre se les ha dado los espacios. Y hay que tomar en cuenta algo que decíamos mucho con la candidata a la vicepresidencia. Nosotros somos una tercera generación y en nuestro caso hay una característica interesante. Nosotros somos un puente entre la dirigencia histórica, los veteranos y las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque tú tienes un partido muy complejo, donde tienes que hacer coincidir o que consensar posiciones desde un veterano de la guerra hasta el millennials, ¿no? Y entonces, ¿quiénes nos encontramos en medio de esas dos generaciones extremas, vamos a llamarle así, extremas en edad? Somos la tercera generación dentro del partido. Entonces siempre será importante, ¿verdad?, buscar esa posibilidad de puentes, porque como te digo, yo no soy amigo de un conflicto generacional, yo soy amigo de un diálogo intergeneracional que nos permita sacar adelante al partido. Y te voy a poner un caso. Yo conozco excombatientes, miembros de las fuerzas especiales del frente, jefes de fuerzas especiales, que se lograron reinsertar en actividades productivas. Algunos son ganaderos, otros son agricultores, otros son empresarios. Ellos nunca han participado en una estructura de dirección del partido desde que se acabó la guerra. ¿Y quién dice que ellos no pueden participar en una estructura de dirección? Y ellos no son millennials, ¿verdad? Pero tienen algo que aportar. ¿Y sabes qué yo admiro de ellos? Es esa capacidad de adaptación
que le están dando un ejemplo a la dirigencia política de este partido, diciéndoles, miren, nosotros fuimos los que estuvimos en la primera fila, nosotros estuvimos acatando órdenes de ustedes, y gracias a nosotros se logró un empate militar y se logró la negociación en este país. Y nosotros le dimos todo al partido, los mejores años de nuestra vida, y no le estamos pidiendo nada a cambio al partido. Nos salimos a ser productivos, a ser agricultores, a ser ganaderos, a ser empresarios, y yo por eso los admiro mucho. El sábado tuve una plática con ellos en el Paisnal, y la verdad que ahí está la esencia, ¿me entendés? Es gente que dedicó los mejores años de su vida al partido, no está pidiendo nada al partido, pero que dice, bueno, yo tengo de qué vivir, no necesito un puesto en el partido, no necesito un puesto en el gobierno, pero me preocupa la situación del partido y quiero aportar en ese fortalecimiento del partido. A ese tipo de gente hay que decirle bienvenidos, así como a los millennials, a las nuevas generaciones también, y hacer un diálogo intergeneracional que nos permita garantizar ese fortalecimiento que queremos del FMLN. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Somos el espacio de la entrevista de Hechos AM y hoy estamos hablando sobre la situación que está viviendo el partido FMLN. Regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el ingeniero Hugo Martínez y estamos hablando sobre lo que está viviendo el FMLN tras los resultados del 3 de febrero, día en el que se desarrollaron las elecciones presidenciales. El FMLN, al menos su dirigencia, ha anunciado el adelanto del proceso interno para buscar relevos, y el próximo 16 de junio es una fecha importante en el calendario para este partido político. Pero, Hugo, ¿qué puede esperar el ciudadano o el militante del FMLN de lo que va a vivir el partido el 16 de junio? Porque hay mucha gente que está descontenta, otra gente que está esperando a ver qué es lo que ocurre, otra gente que ya, digamos, sigue afiliada al partido, pero que su apoyo se lo ha dado a otros candidatos. ¿Qué puede esperar ese ciudadano? O por lo menos, ¿qué le dice usted, digamos, en este día martes, a ese ciudadano que está expectante de lo que está pasando en el partido? Bueno, yo más bien voy a decir lo que he escuchado en miles de conversaciones de lo que espera nuestra militancia y lo que espera también mucha gente de la población que no son militantes del partido. Ellos están esperando cambios drásticos, están esperando una transformación en el partido que, fíjate, otra vez, y lo quiero decir muy claramente, no tiene que ver con los valores y principios históricos del partido. Eso para nuestra militancia debe estar intacto, es la columna vertebral, eso no se toca. Pero ¿en qué necesitan, en qué pide a gritos cambios drásticos, no solo la militancia, sino mucha población que simpatiza con el FMLN? En los métodos y estilos de trabajo, en los métodos y estilos de lucha, en la forma, fíjate bien, de hacer gobierno del FMLN, ya sea a nivel municipal, ya sea a nivel legislativo o ya sea a nivel del Ejecutivo, que ahora pues el FMLN se tendrá que esperar 5 años para demostrar que ha cambiado su forma de hacer gobierno. Entonces, ese tipo de cambios, en la forma de comunicarse, la gente está esperando que haya un cambio drástico en la forma de comunicarse que tiene el FMLN, la gente nos lo ha señalado mucho. Entonces, ese tipo de cambios drásticos, pero también volver a los orígenes en el sentido de que el militante, el dirigente del FMLN está ahí para servir al país, para servir al partido, no para convertir su presencia en un puesto público, en un puesto de dirección, como un modo de vida, ¿verdad? Eso sí he sentido yo que la gente lo rechaza por todos lados, la gente respeta las capacidades de cada quien, pero al mismo tiempo están diciendo, miren, es importante que hayan relevos y que cada quien vea la política como una forma de aportar al país, como un patriota que aporta al país y no como una forma de seguir subsistiendo por los siglos de los siglos, como dicen en algunas citas bíblicas, ¿no?
El punto principal quizás es la forma en que hasta cierto punto percibe el ciudadano lo que está pasando en los partidos, porque si hablamos con militantes quizás tienen una visión, pero si hablamos con ciudadanos, con votantes, lo que ven es, digamos, a cierto punto gente aferrada a puestos de poder. Pues eso es lo que se tiene que cambiar drásticamente. O poder, digamos, a través de las elecciones que se hacen y para, digamos, elegir cargos como municipalidades, como diputados o incluso la presidencia de la República. Eso es lo que tiene que cambiar drásticamente. Y es lo que yo decía también en la campaña electoral nacional. Aquí, no solo en el FMLN, sino en varios partidos, hay gente que padece de la enfermedad llamada presidentitis, ¿verdad? Y ahora puede ser que haya gente que padezca la enfermedad por el síndrome de la Secretaría General del partido. Entonces, esas cosas son las que tenemos que cambiar drásticamente. Yo por eso no me aferro, por eso no estoy diciendo, mira, estoy, ¿cómo es? Interesado la palabra en la Secretaría General. Yo estoy dispuesto a contribuir, pero no necesariamente desde la Secretaría General. Y creo que esa también es algo que dice mucho de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque yo recuerdo una anécdota cuando yo era jefe de campaña, llegaba alguna gente en los municipios a reunirse conmigo y con el equipo de campaña y nos decían, mira, es que les quiero explicar la situación de mi municipio. Ahí, si no voy yo, no ganamos la elección en el municipio. Entonces debemos de dejar atrás eso, ¿verdad? Todos somos necesarios, nadie es imprescindible, pero todos sí tenemos algo que aportar. Pero no es cierto que la vida del país, la vida del partido dependa de una sola persona, sobre todo en un ente con un ejercicio colectivo como siempre ha sido el FMLN. Entonces esos son los esquemas que tenemos que romper, esas son cosas que le han hecho mucho daño y a veces es hasta cierto punto como dicen los psiquiatras en inglés, un TOC, un Trouble Obsession Control. Hay gente que siente que si ya no tiene control de la situación, ya no va a servir el partido, no va a servir el esfuerzo que está realizando el partido, que son los garantes, etcétera. Y no es cierto. Yo respeto mucho a la dirigencia histórica, han dado un aporte, pero no es cierto que ellos sean los únicos que pueden garantizar el rumbo del partido. Y uno tiene que aprender a confiar en los demás. Bueno, desde que te subís en un bus, te aprendes, o te subís en un avión, aprendes a confiar en los demás. No puedes decir, no, es que si solo manejo yo, es que me siento seguro, ¿verdad? Hay que darle la oportunidad a otras personas, pero claro, el que maneja un bus, el que maneja un avión debe tener una certificación, debe tener unas credenciales mínimas, ¿verdad? No es que vamos a decir, bueno, aquí va pasando y como se ve bien y medio habla bien, agarrémoslo y que sea él el que dirija el partido ahora. Es más que eso. Y por esa razón, aunque yo he dicho que el partido debe dar cabida a contingentes y contingentes y contingentes de jóvenes y de mujeres, también he dicho que debe haber unas credenciales mínimas, ¿verdad? No estoy diciendo como la vieja historia también cuando nosotros peleábamos desde la juventud del frente por espacios en la dirección del partido y nos decían, es que tienen que madurar más, hasta que les dije yo una vez, bueno, se trata de que maduremos tanto que nos van a llamar a una posición de dirección cuando ya estemos podridos, ¿no? Entonces, no se trata de eso, pero una credencial mínima se debe tener para la conducción de la responsabilidad principal dentro del partido. Pero, ¿qué tanta voluntad existe en el FMLN para escuchar críticas a situaciones que han ocurrido y que se han venido dando y que, digamos, se les ha cuestionado en determinado momento? ¿Por qué? Porque se ha dicho que en el FMLN mucha gente ha llegado a servirse de cargos, ha llegado, digamos, a conectar a sus parientes y a darles puestos de trabajo, porque esta es una de las situaciones. Incluso se está hablando ahora, es un tema de debate en la Asamblea, es el tema del nepotismo y cómo evitarlo. Bueno, hay propuestas, yo planteé que se hiciera una ley contra el nepotismo, pero volviendo a escuchar a la gente, esas son las cosas que yo insistí en la campaña interna y en la campaña electoral. Pero bueno, no solo tenemos que escuchar, tenemos que pasar al siguiente paso, que es actuar. Porque si la gente te está diciendo, no nos gusta este patrón de comportamiento y es una expresión generalizada, pues tu paso tiene que ser cambiar ese patrón de comportamiento. Y yo les decía siempre, miren,
cuando dialogaba con las personas, y por eso las personas se abrían mucho conmigo en la campaña electoral, yo no traigo filtros en los oídos. Yo no vengo a escuchar solo al comité de aplausos, no vengo a escuchar adulaciones, vengo a escuchar la visión crítica que ustedes tienen. Entonces, lo que pasa es que de ahí a tomar las acciones, pues hay un paso muy importante, y mi compromiso era tomar las acciones al momento de resultar electo. Había gente que me decía, pero ¿por qué no lo hace el actual gobierno? Bueno, el actual gobierno va de salida, y en segundo lugar, yo por eso buscaba la presidencia, para tener el liderazgo necesario para hacer esos cambios, para hacer esos ajustes que la población nos estaba pidiendo y que no se habían hecho. Fíjate que hacer esos cambios y esos ajustes no quiere decir que no se haya hecho nada y que se reniegue de algunos legados que se han realizado en este país, como en el campo social, en el campo de la salud, en el campo de la educación. Hay críticas, pero también es cierto que se ha avanzado, y por eso los reportes del Banco Mundial, los reportes de CEPAL dicen claramente que ahora El Salvador es uno de los países más equitativos en América Latina. Entonces ese es un paso muy importante, pero no nos podemos dormir en los laureles, no podemos estar diciendo, sí, qué bien lo hicimos, y por otro lado la gente diciéndonos, miren, pero hay estas otras cositas que no las hicieron lo suficientemente bien. Bueno, entre esas cositas, ingeniero, está, bueno, a ministros que se les cuestiona que tienen a sus hijos, a sus esposas y otros parientes trabajando en el Estado. Y cuando se les cuestiona a ellos, dicen, es que miren, ellos tienen capacidad y por eso están ahí. E incluso hubo una miembro de la dirigencia que decía, o sea que las personas que solo por el hecho de ser parientes ya no tienen la oportunidad de trabajar, y no se ve, digamos, hasta cierto punto el conflicto de interés, que es el que está cuestionando el ciudadano en determinado momento. Sí, eso cambió, porque mira, la legislación establecía que nadie puede tener familiares en su cartera de Estado, ¿verdad? Pero la población dice, eso no es suficiente. Necesitamos que alguien, bueno, de preferencia no tenga familiares en el Estado. Eso es complejo, pero se tiene que legislar, ¿verdad? Para que no haya una discrecionalidad en la aplicación de esa decisión. Porque cuando alguien vaya a postular para una responsabilidad de Estado, teniendo clara la legislación, debe estar claro de que está inhibiendo de alguna manera a personas de su familia en cualquier grado de consanguinidad para participar en una responsabilidad de gobierno. Y eso lo tiene que valorar la persona al momento de tomar la decisión, ¿verdad? Porque hay personas que son empresarios, que no necesitan de un empleo en el gobierno, pero hay otras personas que son del mundo profesional, del mundo académico, etcétera, que debe estar claro el funcionario con esa legislación que si entra al proceso está inhibiendo a sus familiares. Y esas cosas se dejan claras desde un principio, ¿verdad? Lo que sí ha habido es un cambio en la percepción, en la opinión pública al respecto, y otra vez hay que ponerle atención a ese cambio. No sé, yo no tengo por qué estar justificando de que esas cosas se dieron. Bueno, no había una legislación, es cierto, pero ahora la gente está diciendo esas cosas no se deben seguir dando. Ok, entonces hagamos una legislación para que la aplicación no sea discrecional, que solo unos lo apliquen y que otros, pasándose de vivos, sigan haciendo de eso pues un tema que no les interesa la opinión de la población. Ahora bien, otra situación, bueno, yo se lo preguntaba a usted cuando era candidato, el tema de la tolerancia hasta cierto punto a casos de corrupción y el proteccionismo que en determinado momento ha ejercido el FMLN, digamos, a casos como el del presidente Funes. Hoy, pues obviamente la situación ya es otra y usted ya no es candidato y está, digamos, hablando de las situaciones que han afectado al FMLN. ¿Cómo considera usted que, digamos, que este caso, el caso del expresidente Funes, sigue afectando al frente y que mucha gente todavía sigue hablando de que no hubo nada extraordinario en ese caso y que Mauricio Funes sigue siendo hasta cierto punto un perseguido? Bueno, yo no tengo por qué cambiar de posición ahora que no soy candidato a la presidencia. Al contrario, mi posición siempre ha sido la misma: cero tolerancia contra la corrupción. Ninguna institución, ningún partido debe servir de cobijo para alguien que está siendo investigado por delitos de corrupción. Cada quien debe responder por sus actos. Pero ahora veamos hacia adelante. Por ejemplo, para mí, y yo lo decía, no voy a permitir que participen en mi gabinete personas que están siendo investigadas por problemas de corrupción, por violencia intrafamiliar, etcétera. Bueno, una disposición importante tiene que ser, o debería de ser,
que ninguna persona que esté siendo investigada por problemas de corrupción, por violencia intrafamiliar, puede participar en los organismos de dirección del FMLN. O sea, lo que se aplica para el gobierno, ¿por qué no se puede aplicar para el partido? Y ahí vamos dando señales de que sí estamos dispuestos a cambiar drásticamente y que no podemos andar con medias tintas en ese tema. Y así, lo que yo digo es, en lugar de estar escarbando y haciendo como una urticaria de cada cosa que no se hizo bien, lo que hay que ver es de aquí en adelante cómo vamos a hacer bien esas cosas, cómo vamos a cambiar drásticamente para que esa señal, que no fue poca cosa, fue una señal estrepitosa que nos dio la población, se convierta en el impulso para hacer las transformaciones que la población está pidiendo para el partido FMLN. Quiero cerrar con una última pregunta que ya no tiene que ver con el tema del FMLN, sino con política exterior. ¿Qué piensa usted, digamos, de la evaluación que va a hacer el presidente electo de las relaciones con China popular? Incluso se habla de la posibilidad de que en determinado momento se rompan relaciones con China popular. El FMLN fue el que las abrió. ¿Qué tan contraproducente puede ser para El Salvador, digamos, este retroceso en el tema de relaciones diplomáticas con un país que es una economía pues dominante a nivel del planeta? Bueno, es la segunda economía a nivel mundial, es un mercado de 1.400 millones de personas, hay un gran potencial, está destinando 35.000 millones de cooperación para América Latina. El Salvador no tenía acceso a esos fondos porque no tenía relaciones diplomáticas con China. Pero yo siempre he defendido un principio y vuelvo y digo, yo soy una persona sin dobleces, ¿verdad? Sin doble discurso. Siempre defendí que la política exterior por constitución le corresponde al presidente y a su secretario o su ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, el presidente electo está en el derecho de revisar las relaciones exteriores. Lo que sí es importante que se mantenga esa política de apertura al mundo y sin ataduras ideológicas. Eso es el deber ser, eso es lo que yo quisiera que se hiciera en este nuevo gobierno, pero la política exterior de un país la define el jefe de Estado y su canciller. Cuando yo escucho de que se va a revisar, entendería que lo que se va a revisar son los acuerdos y la forma en que se establecieron esos acuerdos con la República Popular China. Y creo que es importante hacer una revisión. ¿En función de qué? En función de los intereses país. Yo siempre dije, el núcleo, la razón de ser de la política exterior de un país son los intereses de su pueblo, son los intereses de los salvadoreños y salvadoreñas. No puede haber una política exterior en abstracto, ¿verdad? Y no puede haber una política exterior también, esto es desde mi humilde punto de vista, que ignore la situación mundial al día de hoy. Estamos en una situación de multilateralismo, de multipolaridad. No estamos en una situación de unipolaridad en la cual pues alguien podría justificar, bueno, como hay unipolaridad, me voy a relacionar únicamente con la potencia que representa ese polo fundamental en el globo. No, el mundo es multipolar y es importante relacionarse con diferentes potencias emergentes, países en desarrollo y con todo el concierto de naciones es importante relacionarse. Pero vuelvo y repito, ese es mi pensamiento, mi doctrina, el deber ser, que lo he extraído no por generación espontánea, sino de las teorías que hay a nivel global sobre relaciones internacionales, pero a estas alturas, a partir del 1 de junio, será el presidente electo y su canciller quienes definirán la política exterior de este país. Muy bien, ingeniero, gracias por estar aquí. Le agradecemos que nos haya hecho espacio en su agenda y por supuesto le esperamos a medida vayamos avanzando hacia esa ruta que nos va a llevar, digamos, hasta el 16 de junio, una fecha importante en el calendario para el FMLN. Claro que sí, con mucho gusto, nos seguimos viendo y hasta la próxima. Vamos a ir a una pausa comercial, pero les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Tenemos más de Hechos AM en este día martes.